Vamos a leer el Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El hábito de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. El Señor le exigía a su pueblo y a los varones, a los padres, a sus esposas, que repitieran las palabras de Él, su palabra de la ley que Él había dado a Moisés, a sus hijos, repetidamente. Es decir, constantemente. No a veces ni de vez en cuando, sino debería repetir, 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 repetir. ¿Por qué? Porque es la forma que el hombre, nosotros, vamos a adquirir hábitos. Cuando tú repites, 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 adquieres hábitos. Voy a leer el significado de hábito. En la lengua española dice, significa cualquier comportamiento repetido regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato, es decir, se aprende. Nadie nace con hábitos. Todos se adquieren. Nadie nace con ellos, se adquieren, no suceden sin ser ocasionados. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y de actuar, de acuerdo a las influencias que recibe del medio que lo rodea. En la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con todo esto vamos construyendo nuestra identidad, estilo de vida, y construimos así nuestro sistema de creencias y valores, el cual define la actitud que tendremos ante la vida y el rol que ocuparemos en la sociedad, mismo que estará presente en toda situación o actividad y puede ser modificado por las exigencias del medio. Eso es lo que nos dice el hombre. Eso es lo que define del hábito, que es un comportamiento repetido para poder adquirirlo. Nadie nace con esos hábitos. Los vamos adquiriendo de las personas que están a cargo de nosotros o nosotros se los influenciamos a las personas que nosotros tenemos a cargo. Pero nadie nace con malos hábitos ni nadie nace con buenos hábitos. Se adquieren, hermanos. Se adquieren, amigos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son mis hábitos? Tenemos muy buenos hábitos, ¿cierto? Venir a la iglesia es un buen hábito. Otros no tienen el hábito de venir a la iglesia. Es ocasional el día que vienen a la iglesia. Otros tienen el hábito de la oración. Que en la próxima reunión de matrimonio vamos a ver el hábito de la oración. Pero hermanos, la lectura diaria de la palabra de Dios, repetidamente, es lo que nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente. Nos va a hacer tener temor de Dios. Miren, punto uno, ¿por qué leer y practicar la palabra de Dios? Repetidamente, todos los días. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Y esta palabra es hermosa, hermano. El rey, Israel, el Señor le dijo, cuando Israel tuviera rey designado por él, el rey tenía que tener una condición y siempre cumplir con esa condición como rey, que la exigía el Señor. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
Es decir, el rey tenía que escribir del original, de los que tenían los sacerdotes, el libro de la ley, y escribirlo. ¿Ya? Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, cuán importante era para Dios que el rey leyera su palabra todos los días. Como dice en el versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Es decir, desde que era elegido como rey hasta el día de su muerte. Él todos los días tenía el deber, tenía que escribir el libro de la ley del original de los sacerdotes y levitas, guardarlo para sí, y eso mismo que él había escrito, literalmente, sin salirse a diestra ni a siniestra, rigurosamente, y lo tenía que leer todos los días. Ahora, ¿por qué Dios exigía eso para el rey de Israel? Recordemos, el pueblo de Israel fue un pueblo elegido por Dios, para él. Y el rey estaba a la cabeza de todo el pueblo. Entonces, la cabeza tenía que tener claro el temor a Dios, para que todos los demás pudieran temer a Dios. Muy sabio el Señor. Y él tenía la obligación de leer todos los días de su vida el libro de la ley. Todos los días. ¿Para qué? Como dice la Escritura, para temer a Jehová. Para guardar todas las palabras de esta ley y para ponerlos por obra. No solamente es leer, sino también practicar. Pero cuán importante, hermanos, es nuestra lectura diaria. El resultado de nuestros hijos va a ser de acuerdo a lo que nosotros hayamos enseñado con o sin la palabra de Dios. Algunos usan la palabra de Dios para enseñar a sus hijos, algunos no lo hacen. Pesemos los resultados. Se pueden ver y pesar los resultados. Un hijo que tenga temor de la palabra de Dios no es porque nació así, hermanos. Es porque alguien se lo enseñó. Alguien estuvo con él constantemente enseñándole la palabra de Dios todos los días. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros despreciamos este hermoso libro en nuestro hogar y está tirado y está empolvado? Y nos da vergüenza andar con él, inclusive no lo llevamos a la universidad, no lo llevamos al trabajo, no lo llevamos ni siquiera en nuestra micro, no tiene nada en nuestro diario vivir. Este es para el día domingo. Ahí lo sacamos. Y el mismo día domingo lo guardamos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios para un creyente. Para que nosotros, hermanos, tengamos temor de Dios, debemos conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Teniendo lectura diaria de la palabra de Dios. Primeramente, como dice Deuteronomio 6, tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Hermanos, primeramente somos nosotros, los varones. Tenemos el deber de prepararnos, alimentarnos de la palabra de Dios para poder enseñársela a otra. Ayer cuando estábamos en la reunión de matrimonio estábamos hablando del hábito de la oración, porque esto ya lo habíamos más o menos visto,
Pero yo le agregué cosas nuevas para que ellos puedan ser más interesantes para ellos. Y habían hermanos ya que ya están imitando esto, hermano. No es lo que yo estoy enseñando, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entienden? Y cualquier hermano que pueda leer la palabra de Dios lo va a entender. El temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros le tenemos temor a Dios? ¿Tú sabes realmente cuál es el temor a Dios? ¿Sabemos realmente cuál es el temor a Dios? Hermanos, ¿tú conoces a Dios realmente? Amigo, ¿tú conoces a Dios? ¿Alguien te lo ha presentado alguna vez? Dios está acá. Si tú quieres conocer de Dios, de su persona, de su carácter, de su bondad, de su amor, de su rigurosidad, está acá. Hermanos, ¿por qué leer día y noche la palabra de Dios? Nuevamente, la Biblia nos da la respuesta. Nos dice, todos los días debemos leer la palabra de Dios para tener temor de Dios, para guardar su palabra y para ponerla por obra. Ese es el objetivo. No tiene otro objetivo, hermanos. Tiene el objetivo de tener temor de Dios, de guardar su palabra en tu corazón y no guardar otras cosas. Y ponerlo por obra, que es lo que más nos cuesta. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la palabra de Dios, hermano. Una de las cosas que mi familia ha sido bendecida es por la palabra de Dios, hermano. Cuando uno empezó a practicar, porque yo no tenía el hábito de leer la Biblia continuamente. Yo era una persona igual que ustedes, o igual que como ustedes crecieron en el Señor, sin saber nada de la Escritura. Y venía a la iglesia y no tenía idea de nada, hermano. Y vine por 20 años. Y recién a los 19 años conocí al Señor, pensando que yo era un hijo de Dios. Las winchas. Mi vida decía que yo no era un hijo de Dios. Pero yo me consentía a mí mismo que yo era un hijo de Dios. Pero la palabra me revelaba, me desnudaba cada día hasta que ya no la pude resistir. Y me di cuenta que yo no era un hijo de Dios, porque no había palabra de Dios en mí, no la ponía por obra, no la deseaba leer, la rechazaba. ¿Cómo iba a ser un hijo de Dios? Pero después, por la misma Escritura, me desnudó y me di cuenta de que yo no era un hijo de Dios y empecé a aprender de Él. Y empecé a aprender de la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios que estoy en una iglesia donde el pastor tiene temor de Dios. Y hermana Edith, y nos enseñaron el temor a Dios. Y el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y cuán importante es la palabra de Dios. Porque yo no nací con eso, hermanos. Y yo lo fui adquiriendo por mis líderes. Si bien es cierto, en mi casa se hacían devocionales, mi papá, mi mamá, aun cuando yo era niño y después cuando éramos grandes también, aunque no nos gustaba, ahí está mis papás. Pero después también llegamos a una iglesia donde también se enseñó la preeminencia de la palabra de Dios y que había que ponerla por obra. Hasta que yo empecé a adquirir esos hábitos. Yo no tenía el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Podía leer el diario, el deporte, ¿cierto? Ahora muchos leen en internet, ¿cierto? Pero la palabra de Dios, nada. Hasta que un día empecé en los institutos, el pastor nos enseñó, nos preparó, estábamos martes, estábamos días jueves, aprendiendo de la palabra de Dios, días domingos, días sábados. Y gracias al Señor, el pastor enseñó muchos cursos, y los cuales yo aprendí mucho de esos cursos. Y todavía los tengo yo guardados en mi corazón
y los trato de siempre buscarlos, porque me ayudaron mucho para prepararme para conocer al Señor y para poder predicar la palabra de Dios a otros, hermano. ¿Cómo voy a predicar a alguien que yo no conozco? Muchos dicen, yo no sé entregar el Evangelio, pero ¿cómo lo vas a conocer si no lees la palabra de Dios? Esfuérzate, hermano. Miren, leer día y noche. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 8, otro gran líder de Israel, el Señor le habla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, hermanos, nunca de nuestros labios, sino que de día y de noche meditarás en él, lo leerás, lo pensarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este viene con promesa, con un bonus track. Hermanos, ¿quieres que te vaya bien en tu vida? Lee la palabra de Dios diariamente. Conoce a tu Dios. Ten una relación con Él. Dios le dijo a otro líder, Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchos decimos, yo la leo en la mañana y quedamos, con eso estamos bien. O algunos la leen en la noche y con eso estamos bien. Aquí dice de día y de noche. ¿Por qué? Tiene propósito, hermano. Pero antes vamos a ir a Salmos, capítulo 1, versículo 2. Otro gran hombre de Dios, otro rey de Israel, llamado David, también habla de la lectura de la palabra de Dios día y noche. Capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otra promesa para aquel lector y que ponga en obra la palabra de Dios. David también hacía lo mismo que Josué, día y noche, día y noche. Meditaba en la palabra de Dios. Vamos a ver un cuadro perfecto de lo que representa el día y la noche. Ustedes saben que la palabra de Dios, no sé si lo saben, pero la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 nos dice que el día fue establecido por Dios. Génesis 1:5. Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, un día se compone de mañana y de tarde, de día y de noche. Dios estableció un día que representaba la luz y las tinieblas, la mañana, la tarde. Pero era un día. ¿Cuál era el propósito del sol y la luna? El Señor puso dos astros, dice la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 14. Luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche.
hizo también las estrellas. Génesis 1:16. ¿Cuál era el propósito de estas dos lumbreras? Alumbrar la tierra. Hoy día el hombre no puede trabajar, no podemos hacer absolutamente nada, estudiar ni comer sin la luz. Si no tuviéramos el sol, hermano, estaríamos todos en oscuridad absoluta. Dios creó su tierra perfecta, sus astros con propósitos definidos y establecidos para que nosotros viviéramos tranquilamente. Hoy, gracias a Dios, tú estás comiendo, tú estás hoy con nosotros, estás trabajando, estás estudiando por el día que el Señor nos da para poder hacer todas estas cosas. Y en la noche está la luna. Y la luna está oscura, hermanos. No se ve. La luna siempre está clara, hermanos, por la luz del sol. Y alumbra también la tierra en la noche. Estos dos astros tienen el propósito de alumbrar y guiar, de ser señales para el hombre, para saber en qué tiempo estamos, y cuándo es día y cuándo es noche, y para establecer el calendario, los años. Todo tiene un propósito, pero el principal propósito de ellos es guiar al hombre, alumbrarnos. Así también Dios, con el pueblo de Israel, los guiaba de día y de noche. De día y de noche en el desierto. Éxodo capítulo 13. Génesis, Éxodo capítulo 13. Versículos 21. Éxodo 13, 21. Dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién estaba con el pueblo de Israel de día y de noche? El mismo Señor. El mismo Señor, Jehová de los ejércitos, estaba con Israel. Los 40 años que anduvieron en el desierto, Dios estuvo con ellos literalmente. Lo podían ver en una columna de nube, o sea, Él no se veía, pero sí se veía la señal que estaba Él, y la columna de fuego en la noche. ¿Y qué hacían estas dos columnas? Guiaban al pueblo de Israel, alumbraban al pueblo de Israel. Números 9, 21. Números capítulo 9, versículo 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado en un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Es decir, Dios guiaba al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él les tenía una tierra prometida especial, no en el desierto, en otro lugar. Él los estaba guiando. Ellos no tenían ni idea de dónde era, pero seguían al Señor. La nube se levantaba, el campamento entero de Israel se levantaba, tanto de día como de noche. ¿Quién estaba con Israel alumbrando de día y de noche? El mismo Dios. Hermanos, qué cuadro más hermoso de tu relación con Dios a través de la Escritura. Todos los días de nuestra vida, de día y de noche. Si, hermanos, si tenemos un contacto directo con el Señor a través de la lectura de la palabra de Dios en la mañana y en la tarde, hermanos, tu vida va a cambiar.
Porque vas a tener una relación como tenía el pueblo de Israel con el Señor día y noche. El Señor nos alumbra a los creyentes. El Señor nos guía a los creyentes. El Señor te dice qué hacer en los momentos difíciles que estás pasando. El Señor te dice y te va a alumbrar en cada momento difícil que estás pasando tú en tu vida junto a tu familia. Pero si no tienes contacto con el Señor, a través de la lectura de la palabra de Dios, te vas a estar solo. Y te vas a desesperar. Y te vas a ahogar en tus problemas, en tus enfermedades, en tus dolencias. Siendo que el Señor tiene la herramienta aquí al lado o en tu brazo. Y no la has aprovechado. El Señor estaba con Israel de día y de noche. Todos los días estaba con Israel. Por eso el Señor quiere que nosotros como creyentes lo leamos, lo conozcamos a través de la lectura de la palabra de Dios, de día y de noche. De día y de noche. Deuteronomios 1:33. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con nube de día? ¿Quién era? El Señor. Hermano, el Señor es el que alumbra tu camino. ¿Cómo? A través de la palabra y la lectura de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, ¿quieres que te vaya bien en esta vida? ¿Deseas realmente que te vaya bien en el trabajo, en tu casa, en el hogar, con tus hijos? Empieza a conocer a tu Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Y no la desprecies. Hazte un tiempo. Hagámonos un tiempo, hermanos, de poder tener una relación diaria con el Señor. En la mañana temprano, antes de hacer todas tus actividades, te aconsejo, empieza la lectura de la palabra de Dios. Y en la noche, antes de acostarte, antes de terminar el día, empieza con la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es la lectura de la palabra de Dios en mi vida personal, en tu vida personal, para que se refleje en la vida de mi esposa y de mis hijos. Hace poco yo estoy practicando eso, pero con mi hija. Con mi esposa lo habíamos practicado mucho, pero con mi hija lo estaba haciendo mi señora. Pero era la pega fácil. Y yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Y tomé a mi hija y empecé los días en la tarde. Cuando llego de la pega, uno llega cansado, a veces llega choreado, a veces llega con problemas, agotado. Pero dije, Señor, yo quiero crear un buen hábito en mi hija. De la lectura de la palabra de Dios, quiero que mi hija te conozca, quiero que mi hija tenga temor de ti. Y la única forma que lo va a tener es que yo se lo enseñe. Todos los días de mi vida. Y los ponga por obra. Empezamos a aprender con una Biblia ilustrada para que ella se identifica con los monitos. Para mí es primera vez que enseño, yo no soy maestro de escuela dominical, no tengo ninguna enseñanza para enseñar a niños, y es un desafío enorme.
Pero empecé y dije, no, voy a empezar a tomar lo que yo conozco de la palabra de Dios y tratar de hacerlo visual para mi hija. Hermanos, ahora mi hija me dice, papi, empezamos una lección, empezamos del Génesis, ya vamos mucho más adelante, y me dice, pero papi, todos los días me dice, tú tienes que hacerme preguntas, y porque yo te quiero responder. Y volvemos repetidamente, y repetimos nuevamente el primer libro, y le hacemos preguntas, repetimos el segundo libro, le hago preguntas y me las vuelve a responder, y el tercero y cuarto y así. Y después el otro día me dice, papi, yo quiero necesitamos las preguntas. Antes que me enseñen la próxima lección, queremos las preguntas, hagamos las preguntas. Y se me hace más largo, hermano. Se me está haciendo más largo, se me está alargando el tiempo. Pero hermano, qué rico, hermano. Para mí es un deleite que mi hija me diga, quiero leer la palabra de Dios. Yo le digo, yo llego y está jugando o está viendo en el computador, yo digo, ya, cierra todo porque vamos a leer la Biblia. Y ella se levanta, empieza a guardar todo, saca todo de su mesa y se sienta. Y sacamos la Biblia y me dice, mira papi, el marcador. Ella tiene un marcador, me dijo, ahí quedamos ayer. Ahí tenemos que empezar. Pero antes las preguntas. Entonces, yo le tengo que enseñar a orar. Yo le tengo que enseñar a leer la palabra de Dios. Mi señora ya adelantó un poco hace bastante tiempo. Pero ahora lo estoy haciendo yo y para mí es difícil, porque ella a veces hay palabras que no entiende. No es como nosotros, no lo que yo estoy enseñando ahora, ella no lo puede entender, porque hay palabras que ni siquiera maneja. Lo único que yo quiero es que ella pueda entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y yo le digo, ¿ves el amor que tenemos con tu mamá, contigo? Ese es Dios. El amor que tiene el Señor con nosotros, ese es Dios. El que te compra estas cosas es Dios. Cuando tú amaneces el día que te da, ese es Dios. Y ella empieza a identificarse con Dios porque no lo conoce. Ella no conoce a Dios, ni siquiera lo ha visto. Yo le dije, yo sé que tú no has visto a Dios. Pero mira, créeme, lo que dice la palabra de Dios, el amor que tenemos hacia ti es Dios. Es Dios el que creó la familia, el que creó a mamá y a papá. Ese es Dios. Y lo puedes palpar con nosotros. Y me queda mirando. Yo no sé si entiende, pero yo estoy transmitiéndole y cada día ella va a ir aprendiendo más y más. Y ha sido un deleite, hermano, poder compartir la palabra de Dios con la Carla. Compartimos mucho la palabra de Dios y meditamos en ella cuando podemos siempre. Y para nosotros es un hábito el poder tener esa relación con la palabra de Dios. Pero comienza con el hombre. A veces la mujer no tiene ánimo, pero yo tengo ánimo. Yo a veces tampoco tengo ánimo, tengo que hacerme el ánimo. Mi responsabilidad, yo tengo una responsabilidad mayor, todo mi hogar. Si yo fallo, todo mi hogar falla y se destruye todo. Hermanos, cuán importante es la lectura de la palabra de Dios para tus hijos. La lectura de la palabra de Dios para tu esposa. Hermanos, yo te animo a practicar devocionales diarios en tu hogar. Que tú puedas tener relación personal con Dios, pero también tener una relación personal con Dios a través con tu familia también. De que tu familia también puedas compartir lo que Dios te enseñó a ti. Lo que yo comparto, hermanos, con mi hija y con mi esposa es mi lectura diaria. No, yo no pesco un libro, ni digo acá, ni pesco la Biblia y digo, ya, vamos a hablar acá. No. Eso es el hábito que uno tiene de leer la palabra de Dios y lo que uno aprende del Señor diariamente es lo que tú enseñas y es lo que tú compartes. No tiene nada. No tienes que hacer absolutamente ni buscar libros, nada. Es lo que el Señor te mostró, sea poco o sea mucho, hazlo. Eso compártelo con tu familia. Pero hazlo, hermano. ¿Cuántas veces tenemos los televisores prendidos? Yo tuve que cambiar mi hábito. Yo veía Fox Sport.
¿cierto? Y me entretenía ahí 2 horas con eso, 3 horas. Y después venían las noticias. ¿Y qué hacía mi hija? Internet, jugando ahí, pero aprendiendo también ahí. Y el papá, bien, gracias, viendo Fox Sport. Hasta que yo me di cuenta de eso, hermanos, y dije, no, yo estoy mal. No es lo que quiero enseñarle a mi hija, no quiero que mi hija aprenda de Internet. Yo quiero que mi hija aprenda de mí, del papá y de la mamá. Y empezamos a cambiar el hábito. Yo ya no veo Fox Sport. Tengo que sacrificar las cosas que a mí me gustan, no es malo, pero no me edifica en cuanto a mi hija. Al contrario, nos separa. Ella se va allá arriba y yo me quedo abajo. En cambio ahora estamos los 3 juntos, compartiendo la palabra de Dios 1 hora, o a veces hasta 2 horas. Y después ella le gusta que cantemos, que le hemos enseñado canciones y cantamos. Pero eso tengo que hacerlo constantemente. Si yo fallo, hermanos, echo todo a perder. Pero yo te animo, hermano, a hacerlo. Y hay unos hermanos, una familia que lo está haciendo. Y están pero felices. Y también cambiaron el hábito. Y tienen 2 niños. Y espero, hermanos, que ojalá toda nuestra iglesia, hermanos, de día y de noche meditemos en la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida le demos la importancia al Señor. Es tu relación con Dios. ¿Sabes, hermano? Se te van a acabar los dolores, las enfermedades, los achaques. Cualquier cosa, hermano, que te afecte, a mí se me acabó todo. Todo. A mí no me sanó los médicos. Mi enfermedad, el Señor es el que me ha sanado. Ahora me dio una crisis hace 2 semanas y yo dije, me siento mal, algo raro me pasa. Pero no fue una crisis como me daba. Y lo aguanté, y fui a trabajar y volví. Y pasó. Y cuando me siento muy mal, hermano, voy a este libro y empiezo a leer. Y la Carla me dice, ¿ya te estás sintiendo mal? Sí, yo me siento mal. Así que voy a leer la palabra de Dios. Y ¿saben, hermano? La solución. Esto te llena, hermanos. Para mí esto es como dice David, es como la miel. Es un deleite poder leer la palabra de Dios, para mí es un deleite. Más que cualquier otra cosa, hermano. La palabra de Dios para mí he aprendido a tener tomarle el valor y el aprecio a lo que el Señor nos dice. Y lo más difícil es ponerlo por obra, pues, hermano. El resultado. De aquí, hermanos, van a nacer todos tus hábitos. Si tú quieres venir a la iglesia, de estar constantemente aprendiendo la palabra de Dios, el orar, el cantar, el dar, todos los demás hábitos los aprendes con esto. Tú teniendo una relación constante, diaria con la palabra de Dios, adquieres todos los demás hábitos que necesitas. El amar, el orar, el discipular, el evangelizar, la obediencia, la honestidad, la verdad, la fe, los buenos hábitos los vas a adquirir solamente leyendo, hermano, solamente leyendo la lectura de la palabra de Dios. Veamos un resultado, 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela le entregó la palabra de Dios a su hija y su hija se lo entregó a su hijo.
Y Timoteo llegó a ser un pastor de la iglesia y un gran apoyo para Pablo en el servicio de la obra del Señor. Hermanos, ¿quieres que tus hijos sean predicadores, misioneros? Empieza con esto. Salmos 119, 112. David. El resultado de la palabra de Dios en David. El tener esta lectura y el meditar día y noche, ¿cuál es el resultado que da en David? Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Por qué? Por la relación que él tenía constante con el Señor. Él empezaba a cumplir los estatutos del Señor, a cumplir su ley. Su corazón se inclinaba a la palabra de Dios. Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Cómo él aborrecía, sabía que tenía que aborrecer a los hombres hipócritas? Leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué hacía él? Amaba más la ley de Dios. Salmo 119, 131. Hermano, ojalá este sea nuestro pensar. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. ¿Por quién tú hoy estás suspirando? ¿Por la polola, el pololo? ¿Por quién estás suspirando? David suspiraba por la palabra de Dios. Anhelaba cada día la palabra de Dios. Salmo 119, 136. Cuando David cuando caía en pecado, dice la palabra de Dios, ríos de agua descendieron de mis ojos, es decir, lloraba amargamente, porque no guardaban tu ley. ¿Cómo sabía que él no estaba guardando su ley? Porque empezaba a tener la lectura de la palabra de Dios que le enseñaba cuándo le estaba mal y cuándo le estaba bien. Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Hay problemas en tu vida, hermanos? ¿Hay angustia en tu vida? ¿Hay aflicción? David también tenía aflicciones y problemas, y grandes problemas, mas él se deleitaba en la ley de Dios. Salmo 119, 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Él cómo podía aborrecer la mentira y aborrecerla conociendo la palabra de Dios. Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Por qué él alababa a Dios? Porque él conocía la palabra de Dios y conocía el carácter de Dios que era inmenso. Conocía el amor de Dios que era inmenso. Y él los alababa su creación. Ustedes pueden ver el libro de Salmos, hermanos, cómo David alaba a Dios. Los 150 salmos. Vean cómo David, aunque él no los escribió todos, pero en su gran mayoría fue él. Y sobre todo el Salmo 119. Salmos 1:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Por qué él sabía eso? ¿Por qué le servía con temor? Porque la palabra de Dios se lo decía. Salmos 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Cómo sé que hay un infierno, hermano? Porque la palabra de Dios me dice que los malos van a caer con fuego y azufre. Y Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, la palabra de Dios va a guiarte a ti y va a guiarte a tu familia a un camino de vida eterna. Tómalo o déjalo. Pero lo que la palabra de Dios hoy día nos enseña
cuán importante es la lectura de la palabra de Dios todos los días en nuestro hogar, porque de ahí parte todo, de ahí parte la vida de un creyente. No parte aquí en la iglesia, parte en nuestro hogar, siendo ejemplos en nuestro hogar, entregando y enseñando la palabra de Dios en nuestro hogar. Si hemos fallado, hermano, en eso, hoy está la oportunidad de cambiar los hábitos y de tomar una decisión firme en el Señor y decir, Señor, yo quiero tomar buenos hábitos, sobre todo el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios. No lo hago o lo hago muy mal, pero quiero cambiar esa actitud. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y se va a dar la oportunidad para que tú tomes una decisión y vamos a orar por ella. Vamos a inclinar los rostros.